Bienvenidos al curso de fleboesclerosis en telangiectasias y microvarices. Vamos entonces a empezar con el módulo 1. En el módulo 1 vamos a ver algunas generalidades, también vamos a ver algo de historia y también vamos a ver algunos tópicos importantes de epidemiología. Nosotros perseguimos unos objetivos, vamos a hablar de la importancia de la enfermedad varicosa y también aclarar el concepto o el nacimiento del concepto de fleboestética, porque quizá pues es un término nuevo que se ha acuñado debido a unas circunstancias pues que ya vamos a analizar. Los objetivos que perseguimos en este curso pues es comprender la importancia clínica y estética de la patología venosa, entender la etiopatogenia y la fisiopatología de la misma, saber los diferentes medios diagnósticos, aprender sobre el manejo y aplicación de los esclerosantes en telangiectasias, venulectasias y venas reticulares y demás medidas clínicas para un tratamiento exitoso. Y ante todo, evitar las complicaciones. En este punto vemos que tengo resaltado aquí aprender el manejo y la aplicación de los esclerosantes en telangiectasias, venulectasias y venas reticulares. Nosotros vamos a dejar de lado esas grandes varices, macrovarices, que como vamos a ir dejando muy claro, hacen parte pues de procedimientos quirúrgicos. Y tenemos aquí en esta imagen la enfermedad varicosa a la que nosotros podemos apuntarle y aplicar los conocimientos que vamos a adquirir en este curso. Eso es muy importante aclararlo porque la técnica de la esclerosis es un procedimiento médico bastante efectivo en estos vasos pequeños siempre y cuando cumplamos ciertos requisitos. Miremos la importancia del tratamiento de las telangiectasias y de las microvarices. Recordemos lo siguiente, salud no es simplemente la ausencia de enfermedad. Salud es el completo bienestar físico, emocional y social. Porque la parte estética también cuenta. Por ejemplo, nosotros observamos aquí a esta paciente con esta enfermedad varicosa, seguramente no va a tener complicaciones médicas, pero el paciente no va a estar a gusto con el aspecto que tienen sus piernas. Por lo tanto, debemos entender que el concepto de belleza también es relevante. Si nosotros podemos eliminar en un alto porcentaje este tipo de telangiectasias, varículas, pues vamos a generarle al paciente un bienestar. Miremos por qué hoy en día en muchos textos, en muchos congresos, en cursos se habla de fleboestética. Primero, recordemos que los pacientes con enfermedad varicosa generalmente no son tratados por su seguridad social. En la gran mayoría de países de habla hispana, la seguridad social tiene el concepto de que estas alteraciones
hacen parte simplemente de la estética y por lo tanto no lo van a cubrir. Incluso seguros médicos privados tampoco lo cubren. Y eso es debido a que tiene la enfermedad varicosa, sobre todo la telangiectasia, las venulectasias y las reticulares, una bajísima mortalidad y muy baja morbilidad, es decir, complicaciones. Por otro lado, las esteticistas no están autorizadas legalmente para atender esta patología, prácticamente en ningún país de Latinoamérica. El cirujano vascular, por otro lado, prefiere venas mucho más grandes y tratamientos mucho más complejos, como flebectomías, esclerosis endovenosa con radiofrecuencia, láser, etc. Y pues muchos pacientes quedan, por así decirlo, en el aire sin quien les atienda, porque para un paciente realmente esto es bastante incómodo. En ese sentido, como las esteticistas no tienen la autorización legal para manejar esta patología, y el cirujano vascular, que no todos, pues generalmente desean o aplican a procedimientos mucho más complejos, pues en ese caso nace la fleboestética, que no es otra cosa que utilizar mediante medios químicos la técnica de la esclerosis con unos resultados bastante importantes. Por ejemplo, nosotros tenemos esta paciente, no va a morir, no va a fallecer por estas varices que tiene, enfermedad varicosa. No va a morir claramente, pero es un paciente que está inconforme, tiene un desagrado con su apariencia estética. ¿Qué tal si nosotros, por ejemplo, con las técnicas que vamos a aprender hoy, pasamos a un paciente de esta situación a esta otra, este antes y un después? Pues el paciente va a mejorar muchísimo en su autoestima y en su seguridad, en el desempeño social, en un paseo en el que tenga que ponerse unos panties o unos shorts o estar en piscina. Ustedes se van a dar cuenta que muchos pacientes les van a ustedes a referir que hace muchos años no utilizan un vestido de baño en público, precisamente porque tienen una enfermedad varicosa. Entonces no desdeñemos esta patología ni le demos poca importancia, porque recordemos ya lo que habíamos dicho: salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino un completo bienestar físico, emocional y social. Hablemos algo de historia de la flebología. Recordemos que el hecho de que el ser humano se puso de pie, caminó erguido, amplió su horizonte en la mirada, le permitió evolucionar y mejorar en muchos aspectos de su modus vivendi. Pero el hecho de ponerse erguido también trajo apareado ciertos inconvenientes. En ese proceso de evolución del hombre, de los homínidos, de los primates, esos cambios morfológicos, esos cambios anatómicos y neurológicos, finalmente lo llevaron a caminar erguido. Pero el caminar erguido trae una serie de efectos indeseables, como ya vamos a ver. Tenemos aquí el Pithecanthropus erectus, que fue el primer homínido que se puso de pie. Y por eso se le llama Homo flebopathicus, porque vamos a observar que al ponerse de pie, el peso de la sangre en las venas
aumentó de una manera considerable. Aquí podemos ver nosotros que en la parte inferior del sistema venoso la presión hidrostática aumenta muchísimo. A medida que vamos ascendiendo, pues va disminuyendo la presión, porque recordemos que la sangre pesa y se conforma o se comporta como una columna de un líquido que pesa. De tal manera que si nosotros tenemos esta columna de sangre venosa, pues la presión va a ser mucho mayor en la parte inferior. Obviamente que la evolución ha hecho que el sistema venoso, sobre todo en el de los miembros inferiores, tengan este tipo de válvulas compuestas por valvas que van a impedir, cuando están normales, el retorno, o van a permitir que haya un reflujo hacia atrás cuando están dañadas. Entonces nosotros podemos observar que el ponerse de pie, el caminar erguido, trajo muchísimas ventajas, pero una de las desventajas es que aumenta la presión a nivel de los miembros inferiores. Esa es la razón por la cual ustedes van a observar que cuando una enfermedad varicosa está bastante avanzada, las úlceras venosas se producen en esta zona y nadie va a ver una úlcera venosa en la rodilla o en el muslo. Y esa es la razón, porque en la parte inferior hay muchísima más presión, produciendo una serie de fenómenos negativos, deletéreos, que son además progresivos y que pueden desencadenar en una úlcera venosa. Por eso ustedes pueden observar que en ningún primate, ni en un chimpancé, ni en un gorila, ni en un orangután, van ustedes a observar una enfermedad varicosa, la enfermedad varicosa como tal, porque el chimpancé, el orangután, el gorila realmente caminan en cuatro, se apoyan en sus nudillos. El ser humano, al estar de pie, como ya hemos visto, aumenta la presión hidrostática. Y la evolución no solamente nos ha traído la enfermedad varicosa, sino que también nos ha traído esta entidad que es la obesidad, que es un factor predisponente muy importante para la enfermedad varicosa. A veces es bueno recordar cuál es el proceso por el que finalmente se llega a un determinado tratamiento. El código de Hammurabi es quizá el primer conjunto de leyes estructurado de la historia. Y miremos que data de 1750 a.C. Tiene 282 reglas y básicamente habla del comportamiento que deben tener unos con otros, y aquí en el código de Hammurabi queda establecido aquello que hemos oído hablar muchas veces de ojo por ojo y diente por diente, porque los castigos eran equivalentes a la falta. Este código de Hammurabi pues fue confeccionado, fundado, creado por el rey Hammurabi de Babilonia, y como les digo, tiene muchas reglas sobre el comportamiento de los médicos, incluso castigos por los errores médicos, pero también algo muy importante es que habla de los honorarios. Y en el código de Hammurabi ya se nombran las varices y sus tratamientos paliativos. El papiro de Ebers, también bastante conocido, pudiéramos decir que ya es mucho más estructurado. Contiene 877 apartados que describen numerosas enfermedades
y data de 1550 a.C. y es uno de los más antiguos tratados médicos. Allí se habla de problemas de oftalmología, de gastroenterología, de ginecología, incluso de psicología, en donde hay las primeras descripciones de lo que hoy llamamos depresión. Y obviamente, pues ahí también se habla de las varices, de su tratamiento y de los vendajes, que pues ya ellos eran expertos en vendajes, sobre todo en procesos de momificación. Hipócrates, pues bueno, que todos conocemos como el padre de la medicina, nació en el 460 a.C., nació en la isla de Kos, en Grecia, y es considerado pues el padre de la medicina, ante todo porque separó la medicina de los mitos y de las creencias, y pudiéramos decir que estableció la medicina como una ciencia sistemática, y me atrevería a decir que son los comienzos de lo que hoy llamamos la medicina basada en la evidencia. A través del corpus hipocrático, que son escritos médicos que tienen más de 1000 páginas, ella habla allí de las varices, de las hemorroides, y él fue el que acuñó por primera vez el término escleros. Y él tenía un tratamiento, un cruento, que era cauterizar con un hierro al rojo vivo varices y hemorroides. Pues bueno, la verdad es un procedimiento bastante cruento, pero recuerden que siempre todos los procedimientos tienen un comienzo. Hipócrates, un gran genio, en su corpus hipocrático describe esto que nosotros llamamos pues el corpus hipocrático, el hipotrofismo cutáneo por varicosidades y úlceras. Él ya describía esta serie de alteraciones producto de la enfermedad varicosa. Y describe con detalle las técnicas de vendajes en el tratamiento de las úlceras. Galeno nació en Pérgamo, Italia, y también es muy conocido. De hecho, a muchos médicos se nos llama galenos. Se dice que fue un gran genio. Escribió muchos libros de fisiología, patología, terapéutica. Se comenta que era de aquellos tipos muy engreídos, pero finalmente un gran genio. Fíjese que se dice que escribió más de 90 libros, de los que se conservaron, otros pues se perdieron con el tiempo. Y empleó por primera vez ganchos de crochet para extirpar venas. Esto que ustedes observan aquí, que pues fue una técnica que se utilizó hace algunos años. Todavía hay algunos médicos que utilizan la extracción ambulatoria de las varices, pero fíjense ustedes que hace tanto tiempo ya habían personas que entendían que retirando la vena se podía mejorar mucho la enfermedad varicosa. Paulo de Egina, ya estamos en el siglo VII. Bueno, no sé cómo haría, pero en la historia de la medicina se narra que fue el primero en realizar cirugía de safena mayor en el tercio superior del muslo. Bueno, cómo lo haría realmente no es fácil de entender. Hay personas realmente audaces, geniales, que rompen los esquemas y se atreven a realizar ciertos procedimientos. En la Edad Media, que duró 1000 años, es decir, que va desde el siglo V al siglo XV, la medicina y en general la ciencia sufrió un atraso importante porque muchos factores lo impidieron. Una de ellas era que quedó
prohibido la disección de cadáveres y se dificultaba muchísimo la experimentación científica. Hubo un gran nivel de ocultismo, misticismo. Recordemos que cuando una persona se salía de la norma podía ser tildado de brujo o bruja, y ya todos sabemos cuál era el final de estas personas a las cuales se les tildaba de brujos o de brujas. Realmente pues eran llevados a la hoguera. Este fenómeno pues atrasó mucho la experimentación científica, el libre pensamiento, en fin. Pero no, como dicen, no hay mal que dure 10.000 años, pero en este caso lo acuñamos el concepto a el Renacimiento, porque finalmente en los siglos XV y XVI apareció este gran movimiento cultural y científico que se llamó el Renacimiento. Y pues el Renacimiento fue tanto en las artes, en las letras, en la escultura, en la pintura y obviamente también en la ciencia. Tenemos aquí, este es el dibujo de clase de anatomía de Rembrandt, con lo cual podemos entender que la disección de cadáveres nuevamente se hizo presente. Hubo un gran genio que fue Leonardo da Vinci, que fue un gran anatomista y un gran analizador del funcionamiento y de la anatomía humana, un gran observador, y gracias a él pues se le dio muchísimo impulso también a la anatomía con sus dibujos magistrales sobre los órganos internos del cuerpo humano. Ambroise Paré, 1510 en Francia. Recordemos que en los inicios la cirugía la practicaban los barberos con sus famosas sangrías. Pero Paré cae preso en una guerra en Europa y es llevado a Inglaterra, y allí cura una inmensa úlcera a Enrique II utilizando solamente vendas. De hecho, hay unas vendas que se llaman vendas de Paré y la técnica es igual al día de hoy. Entonces, esta es una venda con la que se puede curar prácticamente una úlcera. Y la razón por la cual una venda puede curar una úlcera, todos entendemos que al comprimir una vena dañada, pues se disminuye la presión hidrostática, con lo cual van a mejorar muchísimo los tejidos. De tal manera que con una úlcera podemos nosotros lograr este fenómeno. Obviamente que si no se soluciona el problema de base de la vena, pues obviamente va a aparecer nuevamente la úlcera. Pero esto es para poder describir la importancia que tiene la compresión en la enfermedad varicosa. William Harvey describe las bases fisiológicas de la circulación, que es la que nosotros conocemos hoy en día, circulación mayor y menor, que pues nos parece hoy pues muy sencillo de entender, nuestra circulación menor, la circulación mayor. Pero pensemos en un momento en que no había los elementos técnicos científicos de los que contamos hoy, lograr entender la circulación arterial de la circulación venosa. Nosotros tenemos, por ejemplo, estos gráficos en muchos libros que observamos a color y en lujo de detalles, tanto la parte externa como interna, y sin qué decir de los videos que hoy encontramos en YouTube y con otras herramientas. Pero un asunto es ver estas imágenes y otra cosa, pues los que pues, pasamos por el anfiteatro, de esta manera es la que se ve un corazón. ¿Qué puede decirse hace unos buenos siglos? De tal manera que hay que acotarle ese gran hallazgo y esa gran capacidad de entendimiento de la fisiología de la circulación. Entonces, obviamente, hoy en día
incluso hasta los niños les explican la circulación mayor, la circulación menor, y lo entienden de maravilla. Benjamin Collins Brodie fue el primero en describir la insuficiencia venosa por insuficiencia valvular. Todos debemos recordar que las venas, para ayudarse y defenderse de la alta presión de la sangre venosa que quiere retroceder, se vale de estas válvulas, sube la sangre y al querer retroceder sencillamente ellas se cierran. Aquí vemos unas válvulas venosas normales y aquí vemos unas válvulas insuficientes, pero sin entender la anatomía, la estructura interna de las venas, pues no era tan fácil comprender el mecanismo por el cual ellas se producen. Charles Pravas creó la primera jeringa hipodérmica. Allí les presento la primera jeringa. Estas eran las agujas. Realmente pues muy pocos quisieran hoy en día ser inyectados con estas agujas. Y la manera que se tenía para introducir el líquido no era empujando con un émbolo, sino que este era un émbolo de rosca que al irlo girando iba descendiendo e iba introduciendo el líquido. Con la creación de la jeringa y la aguja, pues se puede dar inicio a la escleroterapia, porque por primera vez podemos, desde el exterior, ingresar a la luz de un vaso para pasar un medicamento, para hidratar a un paciente, o en este caso, destruir un vaso venoso dañado, porque la escleroterapia no es sino eso, terminar de dañar lo que ya está dañado. Veamos este punto relevante epidemiológico. La enfermedad varicosa es muy frecuente. En las mujeres tenemos diferentes grados de varices entre un 50 a un 55% y en los hombres de un 40 a un 50%. Es decir, que pacientes es lo que hay, pacientes es lo que vamos a tener.